Dios los bendiga en esta mañana, Teópolis. No suelo comenzar una predicación como voy a comenzar esta, pero cuando Nicole nos reunió para preguntarnos a los que íbamos a participar al frente, ¿con qué expectativa habíamos venido hoy a la iglesia? Mi contestación fue para saber lo que Dios quería hacer. ¿Y saben algo? Tengo mi contestación. Yo necesitaba ese devocional, como no tienen idea. Vamos a tener un momento de silencio, porque no quiero interrumpir la presencia de Dios. No quiero parar este sentimiento. Gracias, Señor, porque sabes que lo necesitaba. Ahora estoy listo para hablar. Dios los bendiga, Teópolis. Es un placer estar con ustedes nuevamente y hoy continuamos la serie que Sammy comenzó de Momentum. Y me gustaría leer rápido el Salmo 27, verso 14, que dice de la siguiente manera: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, Padre bueno, gracias por otro día más donde tengo el privilegio de compartir con la iglesia tu palabra, Señor. Señor, si tu Espíritu Santo no pone las palabras en nosotros, todo esto son palabras bonitas sin ninguna esencia. Cúbreme bajo tu presencia, Señor, y que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Y que cuando este mensaje termine, todos tengamos algo para llevarnos para nuestras casas, de aprender a contestar esa pregunta, o mejor dicho, hacer la pregunta: Dios, ¿qué tú quieres hacer? En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Saludo a mis hermanos que nos están observando a través de la internet. Bienvenidos a Teópolis, tu iglesia en línea. Y como mencioné, estoy continuando la serie que Sammy comenzó de Momentum, donde exploramos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el primer episodio, Sammy estuvo compartiendo sobre cuando el Espíritu interrumpe tu movimiento, el movimiento en tu vida, y nos dio unas herramientas para utilizar cuando esa interrupción viene. Y lo basó en la historia encontrada en Hechos 16, que les pido que lo busquen en sus Biblias porque vamos a estar reposando sobre ese capítulo un ratito. Hoy les voy a hablar de la segunda parte de la historia. Y él estaba hablando de la ley de Newton de movimiento, donde un objeto en movimiento continúa en movimiento hasta que una fuerza lo detiene. Pero esa ley tiene una segunda parte, que es que un objeto en reposo tiende a quedarse en reposo hasta que una fuerza actúa sobre ese objeto y comienza en él una aceleración. Nos encontramos en el verso 11 de Hechos 16, continuando la historia donde el pastor Sammy la dejó, y tenemos a Pablo, a Silas, a Lucas y a Timoteo, que ellos querían dirigirse hacia Asia, pero Dios los detiene y los redirige hacia Macedonia. Y vamos a leer bastante del trasfondo de este viaje para llegar a la parte donde el mensaje de hoy se halla. Y lee de la siguiente manera: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. En este viaje donde Dios redirige a Pablo y Corillo, Pablo y compañía, ellos llegan a esta ciudad de Filipos, que es la primera ciudad que se encuentra en Macedonia, a donde Dios los había enviado. Y automáticamente empiezan a hacer la obra del Señor. Esta dama, Lidia, el Señor le abre el corazón y oye atentamente a las palabras que Pablo compartía, se bautiza y los obliga a quedarse en su casa. Y me imagino que Pablo en ese momento tenía que sentir sus espíritus arriba, porque eso le sirve de confirmación de: Dios me trajo aquí con un propósito y mira, acabando de llegar, ya tenemos un alma ganada para el cielo. Un triunfo. Y ahora vamos para la segunda parte. Continúa en el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora tenemos el segundo round. Pablo está 2 por 2 que saca del parque. Primero se convierte Lidia y ahora esta muchacha con espíritu de adivinación es libertada porque Pablo tenía la autoridad dada por Dios en él de echar afuera a ese demonio que esta mujer tenía. Otra confirmación más de que Dios lo había detenido de ir a Asia porque era en Macedonia que tenía que estar. Vamos a continuar en el 19 y vamos a ver si el tercer batazo es igual de bueno que los primeros dos. Pero viendo sus amos, los amos de la muchacha que había estado endemoniada, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, no fueron 2 o 3 azotes, fueron muchos. Si tú tienes 2 manzanas, ¿tienes muchas manzanas? No. ¿Cuándo es mucho? Mucho para mí es cuando ya no puedes diferenciar cuántas tú tienes. Cuando tú las miras así de reojo y no puedes contar cuántas manzanas hay en la canasta, tienes muchas manzanas. Porque si tú supieras el número que hay y tienes 10 manzanas, tú dices: tengo 10 manzanas. Pero si hay tantas que no sabes cuántas hay, dices: tengo muchas manzanas. Así que le habían dado muchos azotes. Ya no podías diferenciar cuántos azotes les habían dado a los pobres Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ahora llegamos al plato principal del mensaje de hoy. Lo primero era un aperitivo, pero ahora llegamos a la carne del asunto. ¿Cuántos han tenido una experiencia en su vida como la que Pablo y Silas han tenido? Donde todo parece estar marchando exactamente como debía marchar. Tengo salud, mis hijos están saludables, mi trabajo está seguro, mi familia le sirve al Señor.
Si las cosas se ponen mejor, se dañan. Y en ese momento, ¡boom!, llega la mala noticia. Una enfermedad inesperada, un familiar amado que se aparta de los caminos del Señor, tu casa es destruida por un terremoto, por un huracán, muere un familiar cercano. Y ahora es como si el tiempo se detuviera. Señor, yo tenía un momentum y tú me detuviste. Yo pensaba que estaba haciendo lo que tú querías. Y ahora estoy en un calabozo, apresado, en el más profundo, porque dice que lo llevaron al calabozo más profundo, el más lejos, y le amajaron los pies en el cepo. Ellos son encarcelados comenzando su tiempo en Macedonia. Y recuerden que no era la voluntad de ellos estar en Macedonia, porque ellos querían ir a Asia. Dios, el Espíritu Santo, no les permitió continuar a Asia. Señor, si tú nos querías aquí, ¿qué pasó? Están encarcelados después de una pela bien dada. Dios impide nuevamente el momentum de Pablo y su corillo. Y ahora ellos tienen que tomar una decisión que es la misma decisión con la que se enfrenta todo ser humano, sea cristiano o no. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, Pablo y Silas ya habían utilizado las 3 herramientas que Sammy nos dio el domingo pasado. Ellos habían dejado que el Espíritu interrumpiera sus pasos, que interrumpiera sus planes y que estaban interrumpidos para moverse nuevamente en otra dirección. Ya las 3 herramientas estaban en uso. Y ahora, pensando que ese momentum está para donde tiene que ir, Dios no solamente les baja la velocidad, sino que los lleva a un momentum de 0. La aceleración de este objeto, su velocidad es 0. Cuando nosotros en nuestra vida nos encontramos en ese 0, nos creemos a veces que todavía estamos en movimiento. A veces Dios pone algo en tu vida y te detiene completamente, súbitamente, te deja sin opción de movimiento. Y tú todavía quieres seguir moviéndote. Pero el problema con tener este plan en tu vida es que un objeto en reposo deberá permanecer en reposo hasta que una fuerza suficiente lo vuelva a mover. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Dice en el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé de ustedes, pero son pocas las veces en mi vida donde cuando me encuentro encarcelado, mi primer instinto es cantar. Primero porque canto feo y nadie necesita oír eso. Pero segundo, porque no está en mi espíritu humano empezar a cantar. Y si oro, mi oración es: Señor, libérame de la cárcel donde estoy. Sácame de aquí ahora. Y aquí vemos la primera herramienta que voy a compartir en esta mañana de 3, que es la siguiente. Herramienta 1, apúntala si tienes donde apuntarla. 0 movimiento no significa 0 acción. 0 movimiento no significa 0 acción. Yo me imagino que este no era el primer rodeo, este no era el primer baile de Pablo y de Silas.
Esta no es su primera experiencia en Cristo. Ya ellos estaban atentos al mover del Espíritu. Y ellos tienen que haber pensado, si si el Espíritu nos movió a Macedonia, es en Macedonia que tenemos que estar. Y si nos movió a esta cárcel, es en esta cárcel que tenemos que estar. No puedo mover mis manos y mis pies, pero puedo abrir mi boca. Y empezaron a cantar y los presos los estaban escuchando. Yo me los imagino a ellos cuando los encarcelaron haciendo esta pregunta. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Y esa es la reacción que cuando Dios detiene tu momentum, es apropiada a que te detengan. Es decir, Dios, no solamente Dios, ¿qué debo hacer yo? Sino Dios, ¿qué tú quieres hacer con esta situación? Mi pareja me dejó. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Estoy enfermo. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi provisión, perdí mi familiar. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Pablo y Silas no podían moverse, pero estaban haciendo acción, pudiendo haber reaccionado diciendo, Dios, tú nos abandonaste. O Dios, tu plan de Macedonia lo planificaste mal. Fue un fracaso. Mira dónde estamos. O el igualmente erróneo pensamiento que muchos cristianos tenemos de decir, Dios seguramente tiene un plan, así que no voy a hacer nada hasta que Él me saque de aquí. Ellos pudieron haber esperado calladitos, amajados en el calabozo, pero no. Empezaron a cantar. Y aunque yo sé que no era en ese tiempo que estaba esta canción, porque Juan Luis Guerra no había nacido para ese tiempo, para aquellos que tuvieron la dicha de conocer a mi abuela tenía un CD de Juan Luis Guerra que metía en el cajo y todos los domingos ella venía aquí a Teópolis. Cuando el culto se acababa, ella prendía ese CD y sin tecnología de boceteo se escuchaba en el mall de Mayagüez. Y a mí como nieto me daba pesar en el corazón como que, ay, ¿por qué ella hará eso? ¿Por qué ella hará eso? ¿Y sabes qué? Creo que sé por qué lo hacía. Porque el Señor necesitaba que yo me grabara la canción de Juan Luis Guerra que dice, mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Y eso es lo que yo me imagino a Pablo y a Silas cantando en la cárcel en el momento más oscuro. Dios a veces provee algo que parece una molestia o parece una inquietud, pero en realidad Él lo pone ahí por un propósito de Él, un propósito divino. Y qué bendición ha sido para mí que mi abuela me haya grabado esa canción en la mente, aunque el láser hubiese derretido el CD. Ellos sabían que la fuerza que los detuvo en esa cárcel iba a ser la misma fuerza que los iba a sacar. Así que cuando te encuentres en esa situación difícil, recuerda siempre preguntar. Tu primera pregunta no es ¿por qué me está pasando esto? No es Señor, tu plan fracasó. Es Dios, ¿qué tú quieres hacer? Supongo que Dios quiere que haga nada. Porque si todo no sale como yo quiero, significa que no estoy en el plan de Dios. Palabras que yo me he dicho a mí montones de veces. Y cuánta bendición me he robado a mí mismo por pensar que la inacción es la respuesta correcta a cuando estoy en cero movimiento. Y para nada este es el plan de Dios, porque si Dios te detiene, sea para bien terrenal o, escúchame bien, para mal terrenal, sea que Dios te detenga para que sufras de alguna consecuencia aquí en la tierra, sea para bien terrenal o mal terrenal, siempre es para bien celestial.
Cuando Dios te detiene, siempre es para algo bueno. No hay otra alternativa. Y nos lo deja saber en Santiago 1, los versos 2 y 3, que dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, cada vez que tú te enojes con esa personita que tiene justo la pullita para sacarte por el techo y tú le dices: Señor, dame paciencia, cuidado con lo que estás pidiendo, porque lo que te va a mandar para desarrollar paciencia es ¿qué? Una prueba. Tú se lo estás pidiendo. No puedes pedir y después quejarte porque te están complaciendo. Lo cual me lleva a nuestra herramienta número 2. Vamos para el verso número 26 y después leemos la herramienta. Y lee de la siguiente manera: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo es un individuo bien interesante. Porque si yo estoy atrapado en una cárcel, después de que me han azotado muchas veces, y las cadenas se caen después de un temblor y las puertas se abren, yo, Edgar Iván Castro, me hubiese ido cogiendo. Yo hubiese interpretado eso automáticamente como: esta es la libertad que el Señor tenía para mí, y salgo cogiendo. Pablo hace lo opuesto a lo que yo hubiese hecho. Pablo le dice al guardia: no te asustes, no te quites la vida. Nosotros no nos hemos escapado. Y me vuela la cabeza. Es una reacción tan inhumana. Y él le dice: no, yo no tengo intención de huir. ¿Sabes por qué? Porque Pablo estaba tan en unísono con el Espíritu Santo, sabía escucharlo tan bien, que cuando el temblor ocurrió y las cadenas se rompieron, Pablo dijo: esta no es la fuerza que va a comenzar mi momentum. Esta no es. Si está fuera, yo tengo que salir de aquí, pero esta no es. ¿Y sabes por qué? Porque ese carcelero necesitaba escuchar la palabra de Dios. La segunda herramienta es la siguiente. Y léanla bien porque es media trabalengua. ¿Han oído la frase: la espera que desespera? Pues la herramienta número 2 es: el que en él espera no se desespera. Pablo esperaba en Dios, así que él no tenía un desespero por salir de la cárcel. Él no había sentido el mover del Espíritu y él tenía la confianza de que Dios lo iba a sacar en el momento justo y necesario de sacarlo de la opresión en la que él se encontraba. Me imagino, de la misma forma que cuando entró al calabozo, le preguntó a Dios: Dios, ¿qué tú quieres hacer? Cuando el temblor ocurrió y sus cadenas se cayeron al suelo, Pablo tiene que haber mirado para arriba y haber dicho: Dios, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú estás planificando? No salieron corriendo de su prueba tan pronto vieron una salida, sino que buscaron cómo continuar la labor de Dios en medio de ella. Se quedan en la cárcel porque no estaban listos. No habían visto la fuerza que iba a comenzar el momentum de Dios nuevamente. No se desesperan. Y esto no resulta solo en salvar la vida del carcelero, sino que ocurre lo siguiente. Vamos a leer estos versos, y qué versos hermosos son. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, el carcelero los saca, el mismo que los metió adentro, los saca y les pregunta: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a decirlo juntos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Qué pérdida tan tremenda hubiese sido que Silas y Pablo, por apresurarse a su libertad, no hubiesen esperado por este hombre. Esa alma de ese carcelero se hubiese perdido. Y uno de los versículos más citados por la iglesia no estaría en nuestras manos. La espera no les desesperó porque ellos esperaban en Él. Y ellos tenían la confianza de que faltaba algo. Porque se acostumbraban a preguntar, Señor, ¿qué tú quieres hacer? Ellos no habían perdido la fe en el plan que Dios tenía con ellos en Macedonia. Y ahora te pregunto, cuando te encuentras en la circunstancia que te encuentras, ¿tienes tanto apuro por salir de ella que te jobarías a ti mismo la bendición que Dios posiblemente tiene guardada para ti? Porque mira esto. Pablo y Silas sentían tan en su corazón que Dios tenía un plan, que lo que ellos hicieron ese día, porque dice, y ellos dijeron, no lo dijo uno, los dos dijeron, cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Es una de las frases que yo creo que más esperanza le puede dar a una persona cristiana o inconversa. Yo puedo ser salvo, mi casa, los míos pueden ser salvos. Y lo único que tengo que hacer es creer. Ese es el fruto de esa segunda herramienta. De no mirar el desespero, no salir huyendo por la salida tan pronto aparece. Ese es el fruto de poner en práctica la primera herramienta. Es el fruto de siempre preguntar, hacer esa importante pregunta. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Porque ¿sabes qué? Cuando Dios detiene tu momentum y tú estás en cero, por tus propias fuerzas tú no te vas a mover. Y tienes que esperar a que Él te mueva. Lo único que puedes hacer en la espera es hacerle esa pregunta. Es buscar qué Él quiere hacer durante tu espera. Pero es que ya he esperado mucho. Le he predicado a mi hijo, a mi hija, por décadas y no se ha convertido. ¿No creen que es un buen momento para decir, Dios, qué tú quieres hacer con él o ella? Tengo esta enfermedad que me ha afligido por años. Dios, ¿qué tú quieres hacer con esta enfermedad? He tratado de ahorrar, pero la inflación, los desastres naturales, la enfermedad del familiar que me ha drenado mis finanzas a la inexistencia. Y no puedo dormir, no puedo descansar, estoy encarcelado. Dios, ¿qué tú quieres hacer? ¿Y sabes qué? Dios te va a contestar. No te va a contestar necesariamente con un terremoto para que salgas corriendo. Pero puede estar dejándote pasar por ese desierto por esta tercera y última herramienta. La tercera herramienta es, Dios puede detener tu movimiento por amor a otra persona.
te voy a dar un consejo que es un consejo que a veces es difícil aplicar, pero inténtalo. Deja el protagonismo en tu vida. Deja de ser el número uno en tu vida. Deja de ser el protagonista. Deja de pensar de que cada vez que Dios detiene tu momentum es por algo que necesariamente va a afectar tu vida. Pablo y compañía entendían que tenían una misión. Y seguramente cuando fueron a casa de Lidia, cuando fueron a librar la mujer del endemoniado, la mujer que estaba endemoniada, ellos tenían que sentirse como los protagonistas de una gran épica. Pero en tu vida, Dios es el protagonista. Tú eres el personaje que el protagonista salva. Y a veces Dios detiene tu momentum porque tiene otra persona que necesita que tú estés en la cárcel con él o ella. Mira, no hay registro de Pablo y Silas quejándose en la cárcel. Porque ellos no se estaban quejando, ellos no tenían una queja. Ellos sabían esperar. Yo sé que es un mensaje quizás corto, pero es porque es un mensaje simple. Dios nos detiene a cada uno y lo va a seguir haciendo siempre que sea necesario para su plan. Sea porque tiene un plan para ti o sea porque tiene un plan para otra persona. Ellos sabían que estar en el movimiento hasta que Dios los moviera era de la más alta importancia. ¿Ustedes creen que esto es meramente salvar al carcelero? Pablo sabía que el Espíritu de Dios tenía un plan con él esa noche. Y fue detenido por amor a otro, o mejor dicho, a otro. Porque ahora tú y yo tenemos esas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No lo puedo decir suficiente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa para ti y para los que están contigo. Y a lo mejor tú estás aquí, probablemente estás aquí, porque crees en el Señor y eres converso. Pero ¿crees que tu casa va a ser salva también? O a lo mejor crees que el Señor solo te ha salvado a ti y no va a salvar a los tuyos. Los va a salvar también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto amor tuvo Dios con nosotros a través de Pablo y de Silas? Y todo porque ellos sabían que aunque Dios los dejó sufrir en ese calabozo, era por amor a aquellos que necesitaban. Nosotros somos aquellos que necesitábamos. Cuando Dios te detenga, recuerda siempre esta herramienta. Recuerda que Él te puede detener por amor a otro. Que no porque estés quieto significa que no tienes que hacer nada. Y cuando estés en medio de esa prueba, no te desesperes. Porque Dios te interrumpe según Él lo necesita para su plan. Y puede ser un plan que va a tener efecto hoy, puede ser un plan que va a tener efecto mañana o 2000 años en el futuro. ¿Se imaginan eso? ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos grabando un mensaje. Y ¿esto es qué? Un mensaje en cuantos que ha grabado Teópolis ya. Esta semana, en preparación para este mensaje, yo he escuchado 4 o 5 predicaciones del pastor Charles Stanley. Él está retirado ahora mismo.
Pero las experiencias que él pasó fueron de bendición para mí mucho tiempo después de que él las predicó. Y los mensajes que tú hables y el efecto que tú tengas en la vida de los demás cuando Dios te haga pasar por una situación pueden tener efectos que repercutan de 2000 años, ¿sabes? En 2000 años en el futuro. Dios quiera venir antes. Pero tú no sabes el plan que Dios tiene. Quizás tú le vas a hablar a una persona que va a ser misionero. Quizás tú vas a criar un hijo o un familiar que le va a servir poderosamente al Señor, pero tienes que estar dispuesto a soltar la idea de que cada vez que Dios te detiene, tiene que ver con tu historia, porque puede tener que ver con la historia de otra persona. Y al igual que Pablo, mi oración es que seamos apercibidos al mover del Espíritu Santo cada vez que Él nos detenga. Y hagamos la pregunta importante con la que quiero cerrar. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Vamos a inclinar nuestros rostros. Y me gustaría hacer una oración, dos oraciones en realidad. Una por los que estamos aquí, que ya creemos y hemos entregado nuestro corazón al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y mi oración es que el Señor ponga esa pregunta en tu corazón. De Dios, ¿qué tú quieres hacer? Para que cada circunstancia, cada situación, cada dolor, cada mal rato, cada momento de nerviosismo, de duda, sea una oportunidad para hacer esa pregunta. Y te garantizo que el Espíritu Santo de Dios te va a dejar saber cuándo es que vas a salir caminando, no corriendo, de esa cárcel. Porque el momento en el que le entregaste tu corazón al Señor, el Espíritu Santo empezó a morar en ti. No puedes escaparte de Él. Y mi segunda oración es que si hay alguien en esta mañana, aquí presente o viéndonos por internet, que no haya aceptado al Señor como tu Salvador, ¿de qué mucho te estás perdiendo? Porque cada cárcel en la que te encuentras, cada dificultad en la que te encuentras, no tienes al Espíritu Santo para guiarte. Pero hoy puedes hacer esa diferencia, hoy puedes tomar esa decisión. Y lo único que tienes que hacer, ya Pablo te lo presentó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a los pies del Señor, acéptalo. Si estás en tu casa, ponte de rodillas si puedes. Y simplemente ora esta oración conmigo. Señor y Padre Celestial, creo en el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz. Y lo acepto como mi único Salvador, como mi único Señor y Salvador. Quiero vivir una vida conforme a tu voluntad y que tu Espíritu Santo habite dentro de mí para yo saber qué decisiones tú quieres que yo tome. Y Señor, desciende tu Espíritu Santo sobre mis hermanos que ya te han aceptado y que el Espíritu Santo se mueva en los corazones de cualquiera que haya tomado hoy esta decisión o que tome esta decisión cuando oiga este mensaje, sea ahora o sea en el futuro. Porque Señor, lo que estamos haciendo hoy a través de nuestras tribulaciones, a través de nuestras dificultades, no es para nosotros necesariamente, sino porque tú has detenido nuestro movimiento y quieres que te preguntemos ¿qué tú quieres hacer? Pon ese fervor en cada uno de mis hermanos en Teópolis. Y enciende esa llama en los que te hayan aceptado, Señor. Porque su vida está a punto de cambiar para siempre. Porque estás escribiendo su nombre en el libro de la vida. Y algo eterno ha cambiado en el día que se tome esa decisión.
Señor, ayúdanos a no desesperarnos en esa espera, porque esperamos en ti. Ayúdanos a tener el discernimiento de tu Espíritu, que podamos ir a ti en oración y en lectura de tu palabra todos los días para aprendernos tu voz, Señor. Crea esa paciencia en nosotros y que algún día, cuando estemos delante de ti, tú nos puedas mirar y decir: hiciste lo que yo quería que hiciera. Señor, bendigo a Teópolis en esta mañana y te doy gracias por el privilegio de este tiempo en tu presencia maravillosa. Que tu Espíritu Santo esté dentro de cada uno de nosotros poderosamente. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.